Buenas tardes al público que hoy nos acompaña, al público tanto presencial como en línea que sigue esta transmisión. Hoy es un día muy especial porque celebramos el 65º aniversario de la creación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Con este motivo, en este mes de agosto, hemos recordado y difundido su origen y a sus fundadores a través de la exposición que se encuentra en este recinto, de los expedientes digitales, programas de radio y del ciclo conmemorativo de conferencias sobre los fundadores del INER, el que hoy culmina con la exposición sobre Antonio Díaz Soto y Gama y Jesús Romero Flores. Nos acompañan en el presidium la doctora Gloria Villegas Moreno, el doctor Rafael Estrada Michel y la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Escucharemos la bienvenida a cargo de la titular de este instituto. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Pues sí, un día como hoy, hace 65 años, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de nuestra institución. Este decreto se había ya elaborado y firmado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines en junio de ese año, pero fue publicado pues un día como hoy. Esperamos que no tan lluvioso como nos ha tocado en estas sesiones. Voy a leerles las partes fundamentales del decreto para que ustedes vean cuál es la magnitud de la institución y la importancia que el presidente Adolfo Ruiz Cortines, último presidente que participó en el proceso revolucionario, le dio a la creación de nuestro instituto. Este decreto dice, el decreto que crea el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que funcionará como órgano de la Secretaría de Gobernación. Adolfo Ruiz Cortines, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a sus habitantes sabed, que en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política del país, y considerando que la Revolución Mexicana representa un capítulo importante de nuestra historia, y que como la documentación que se refiere a la propia revolución se encuentra dispersa y es indispensable una obra de investigación histórica que abarque todos los aspectos, conviene crear un organismo que se encargue de concentrar esta documentación y de los trabajos de investigación y divulgación correspondientes. Que dicho órgano deberá estar investido de las facultades necesarias para el desempeño de su misión y dotado de los elementos económicos que se requieren para que realice los altos fines que le competen. Por lo tanto, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo primero. Se constituye el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que funcionará como órgano de la Secretaría de Gobernación para adquirir, concentrándolos en el Archivo General de la Nación, los documentos que se refieren a dicha revolución y planear y publicar trabajos de investigación histórica sistemática, promoviendo las medidas adecuadas para el mejor conocimiento de esta época. Artículo segundo. El instituto se administrará por un patronato integrado por vocales designados por el Ejecutivo Federal, de los cuales uno será vocal ejecutivo y otro fungirá como secretario. El vocal ejecutivo por 30 años
fue el doctor Salvador Azuela y el secretario, el maestro Jesús Romero Flores, de quien justamente hoy vamos a escuchar su semblanza biográfica y su obra aquí en el instituto. El instituto será un órgano de consulta para la ejecución de cualquier trabajo o publicación histórica de carácter oficial relacionada con la historia de la Revolución. Esta es la razón por la cual a esta institución le tocó la responsabilidad de celebrar el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Revolución de Independencia, porque posteriormente a este decreto ampliará su terreno de estudio también a la Revolución de Independencia y a la Reforma. Transitorio, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor en la fecha de publicación en el Diario Oficial, o sea, justo el día de hoy. Pues les agradecemos muchísimo que nos acompañen en esta celebración, y yo quiero destacar que el instituto en estos 65 años ha publicado 1035 títulos, de los cuales solamente hay 13 reimpresiones y todos los demás ha sido obra original. Primero la obra de todos los fundadores, de don Antonio Díaz Soto y Gama, que le va a hacer el prólogo, por ejemplo, a la obra de Pastor Rué, Génesis de los artículos 27 y 123 constitucional, las obras de don Jesús Romero Flores, de don Diego Arenas Guzmán, en fin, todos estos fundadores hicieron aquí su obra, no solamente se dedicaron a recuperar lo que está en el Archivo General de la Nación sobre la Revolución Mexicana, sino que ellos mismos, como habían sido partícipes de ese proceso, escribieron obras que son fuente primaria, lectura obligada para cualquier persona que quiera adentrarse en el conocimiento del proceso revolucionario. Nosotros, para seguir pues la pauta que nos marcaron nuestros maestros, hemos ya restaurado la totalidad de la documentación que se encontraba dañada en el Archivo General de la Nación y ya está lista para su digitalización. También se ha iniciado la digitalización de la fototeca que es muy rica porque fue formada nada menos que por don Diego Arenas Guzmán, que fue el director del Nacional, así es que toda la colección del Nacional aquí está. Y todos ellos se dieron a la tarea de hacer entrevistas, de recoger los testimonios de los diferentes revolucionarios y revolucionarias, porque tenemos mucha documentación de las zapatistas, por ejemplo, que todavía estaban con vida en el momento de creación del instituto. Por otra parte, nos hemos pues modernizado de acuerdo a las tecnologías de la información y actualmente todos los libros que se han publicado en la actual administración son descargables gratuitamente en nuestras páginas en internet. Quiero decirles que la página del INERM ya tiene más de 11 millones de visitantes y la de la Constitución, que se creó, porque bueno, pues la del INERM tiene ya toda una tradición, pero la de la Constitución 1917 fue creada en estos años para la celebración del centenario y alcanzó casi 7 millones de usuarios. También estamos en las redes sociales, desde luego, muy activos, difundiendo nuestras efemérides, y creamos la efeméride diaria que mandamos, pues ya sea por las redes sociales o los correos electrónicos a
todas y todos los investigadores y público en general que está interesado en la historia que nos constituye como nación. Y hay que recordar lo que decía el maestro Salvador Azuela, un pueblo que quiere ser nación tiene que conocer su historia. Entonces, bueno, pues nuestro homenaje a estos grandes personajes, y hoy vamos a escuchar pues de voz nada menos que de la experta número 1 en la materia, que es la doctora Gloria Villegas, la vida y la obra de don Antonio Díaz Soto y Gama, y me parece muy afortunado el cierre de nuestro ciclo conmemorativo, porque por una parte tenemos al ideólogo del zapatismo, pero que es, como el propio Soto y Gama lo dije, la esencia de la revolución fue la lucha por la tierra. O sea, esta fue la esencia de este proceso. Y por otra parte, pues la culminación del mismo se da en la Constitución que nos rige y que acaba de cumplir 100 años, y entonces hoy vamos a escuchar la vida y la obra del maestro e historiador don Jesús Romero Flores, que fue el constituyente más longevo de estos legisladores que dieron la carta pues más avanzada de su tiempo al mundo. Y don Jesús Romero Flores pues fue un personaje central para lo que se proponía el instituto, porque el instituto no solamente reunió los documentos, se dedicó a la investigación, tiene toda esta obra, sino que también el tema de la docencia fue muy importante. Y siendo el maestro Romero Flores pues un maestro normalista y que se dedicó después a dar clases toda su vida, para él fue muy importante lograr que se estableciera el estudio de la historia en los 3 años de secundaria y después, desde luego, en los libros de texto, y la labor que él hizo, y él lo sintetizaba, así como para Soto y Gama la esencia de la revolución era la lucha por la tierra, para Romero Flores la esencia de la revolución era su obra cultural a través de la educación. Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración. Procederemos a escuchar la exposición sobre don Antonio Díaz Soto y Gama a cargo de la doctora Gloria Villegas, de quien daremos lectura a su semblanza curricular. Es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la cual es profesora y en la que se desempeñó como directora. Ha coordinado diversos proyectos de investigación como la historia y política bajo la perspectiva de los intelectuales y la historia nacional en el discurso político. Recibió el Premio Universidad Nacional en el área de docencia en Ciencias Sociales. También fue galardonada por el INA con el Premio Antonio García Cubas. Formó parte de la Comisión Universitaria para las Conmemoraciones del año 2010 y también fue miembro del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917. Actualmente es integrante del Consejo Técnico Consultivo de este instituto y es autora de diversas publicaciones, entre las que destacamos Antonio Díaz Soto y Gama, intelectual revolucionario. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gran gusto estar con ustedes, compartir una serie de reflexiones y agradecerle de veras a la doctora Patricia Galeana esta invitación, que además, como suelen ser estas invitaciones, se vuelven una provocación para retomar a un personaje
que uno ha estudiado a lo largo de muchos años, pero que se puede ver con nuevos ojos y nuevas miradas, ¿no? Entonces, voy a comentarles, haremos una breve presentación de algunas imágenes, después me permitiré hacer un relato breve de la trayectoria de Soto y Gama, y después retomaremos al final algunas imágenes que corresponden a la etapa de la convención, donde él realmente pues tuvo una destacadísima participación. Y estas imágenes se pretenden, ante todo, mostrar un poco el ambiente en el que Díaz Soto y Gama creció y se desarrolló, y no solamente él en lo individual, sino los jóvenes de ese tiempo, porque a mí me gusta mucho insistir en que la generación de una masa crítica, como se llama ahora, a partir de la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, de la universidad y de un sentido de la cultura, que justamente el maestro Sierra fue quien puso la pauta de que sin la educación no había modernidad, ¿sí?, da pie a que muchos jóvenes como Soto y Gama en distintos estados de la República sientan esta inquietud de transformarse. Pero además también es muy importante señalar que muchos de ellos son abogados. Y la Escuela Nacional de Jurisprudencia dio frutos extraordinarios, ¿sí?, en ese tiempo, y que permitió que estos personajes pertenecientes a una clase media emergente se preocuparan profundamente por la situación del país, se prepararan para emitir leyes y lograr su transformación y su avance. Entonces, son figuras emblemáticas, pero una de las cosas que nos está mostrando el tiempo y diversos estudios en torno a este tema es que no solo son las individualidades, sin restar importancia al talento personal que tuviera cada uno de ellos, ¿sí? Antonio Díaz Soto y Gama nació en San Luis Potosí en el año de 1880 y murió en 1976. Fue un hombre muy longevo y que además con una vida fascinante en todos sentidos. A mí siempre me gusta expresar el agradecimiento, un gran agradecimiento con la familia, con sus hijos, con la familia Soto Ugalde, que fueron muy generosos al compartir conmigo anécdotas, documentos. Felizmente el archivo Soto y Gama se encuentra, como lo mencionó la doctora Galeana, en el Archivo General de la Nación, pero creo que para un historiador un regalo de esta naturaleza, el contar con un archivo cuando luego andamos buscando por fragmentos lo que puede ser un personaje, de veras es un gran privilegio, ¿no? Desde luego yo tengo que decir que, bueno, no es fácil recorrer un trayecto tan largo, serán solamente pinceladas, pero sí me interesa muchísimo marcar algunos aspectos. Es un joven que estudia Derecho en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, hijo de un abogado, Conrado Díaz, y a quien tenía muy buena fama en San Luis, le decían Don Honrado. Pero un hombre muy preocupado por la formación, por la educación. La mamá de Soto y Gama era una mujer de profundas creencias religiosas, Concepción Gama Cruz, emparentada con el muy afamado geógrafo Valentín Gama. Y entonces Soto y Gama recibió esas dos formaciones, la liberal de su padre y la católica de su madre. Pero además hubo algo muy interesante en su vida, y es que desde muy jovencito su papá lo puso a escribir discursos que pronunciaba en las celebraciones patrióticas del 15 de septiembre. Afortunadamente se conservan en su archivo y son un verdadero deleite. Como él habla de lo que tiene que ser el país, de la fe que tuvieron nuestros próceres para seguir adelante, y él menciona que leyó la obra de Olavarría y Ferrari, episodios históricos, y que desde entonces Morelos fue su preferido y tuvo gran admiración por Hidalgo. Y entonces, claro, el reclamo siempre era por qué esos hombres que tuvo el país anteriormente no son emulados por los que actualmente dirigen la administración. Se cuenta que el presidente municipal de San Luis Potosí se enteró de que había un joven muy beligerante, 15, 16 años, le llamó la atención a su padre, a don Conrado, y don Conrado, cuenta la tradición familiar, le dijo: pues de la puerta de la casa para afuera manda usted, pero de la puerta para adentro mando yo. Y Antonio siguió pronunciando esos maravillosos discursos que realmente hoy tienen una gran actualidad, ¿no? Además hizo otra cosa muy interesante y a mí me conmueve, aunque bueno,
Yo en todos mis años de profesora les confieso que he admirado mucho a los jóvenes alumnos. Joshua, a ti te consta, uno de nuestros estudiantes de la facultad, y creo que ese fervor juvenil. Soto y Gama fundó una asociación patriótica que se llamaba Huachichichimeca. Ustedes recuerdan que la región de San Luis estuvo primitivamente habitada por los chichimecas, ¿sí? Y pronunciaban discursos, invitaban al gobernador. Una vez pronunció un discurso muy bello que se llama Disertación Científica sobre la Patria, ¿sí? Nada de que este es un sentimiento atrasado, obsoleto, no. El patriotismo tiene que ver con la defensa de la nación. Es la mejor manera de protegerse de las amenazas externas. Quiero decir, por otra parte, que toda esta formación y todo este clima que había en ese San Luis Potosí, donde había mucha influencia de la masonería, donde había un periódico católico, el Estandarte, etcétera, bueno, pues fue un lugar propicio para que se diera el desarrollo del Club Liberal, en el que no me detendré mucho, pero sí quiero decir que Camilo Arriaga fue un factor muy importante. Hablaba con estos jóvenes, él había sido diputado, los Arriaga eran grandes terratenientes. Ahora está una chica en San Luis Potosí, está haciendo una tesis muy interesante sobre Camilo Arriaga, que más bien lo vemos del lado de iniciador de este movimiento y no como su actividad empresarial. Y en este sentido, bueno, un discurso que pronunció el obispo Montes de Oca en París, que decía que la Iglesia y el Estado no deberían separarse, escandalizó muchísimo a Arriaga, que era una gente contraria al clero, y de cualquier manera lo que logró fue que se llegara a formar un grupo que convocara a un congreso liberal. Y Soto y Gama, muy jovencito, es de los firmantes de ese congreso, de esa convocatoria. En ese tiempo, y también eso es algo que yo les comento a mis alumnos, con una muy intensa actividad política, pero estaba haciendo su tesis, y por esos días se recibió de abogado con una tesis que se intituló Reflexiones sobre breves consideraciones sobre el municipio libre, que quedó incluido como un capítulo de los acuerdos del Congreso Liberal. Entonces, bueno, hay una presencia muy importante. Sabemos que no la tenían fácil estos jóvenes que querían organizar de manera muy pacífica el Congreso. Se vieron perseguidos por los mismos, por la gendarmería, etcétera. En alguna ocasión llevaron a prisión a alguien, a José María Facha, que luego fue un caricaturista más o menos reconocido, porque publicó unas calaveras que eran agraviantes a la autoridad. No hemos localizado las calaveras, y a mí me gusta mencionar esto, si alguien sabe cuáles son y dónde están, valdría la pena conocerlas, ¿sí? Lo meten a la cárcel, Soto y Gama se ostenta como su defensor, etcétera, y el caso es que, bueno, ya hay una tensión muy grande. Soto y Gama va a dar a la cárcel por un discurso que pronuncia en una conmemoración juarista. Está 4 meses, sale de la cárcel, se encuentra un gendarme en la calle, lo abofetea, se retan a duelo, en fin, son muchas las tensiones que existen y al mismo tiempo hay una inteligencia clara y con una vocación de actividad política muy grande. Soto y Gama, bueno, no se suma, suben persecuciones, no se puede reunir el Congreso Liberal de 1903, se vuelven enemigos de Reyes, etcétera, y Soto y Gama sale algunos años del país y habrá algún distanciamiento entre los Flores Magón, entre Arriaga. Eran maneras distintas de ver la situación. Los Flores Magón querían efectos y acciones rápidas, el programa del Partido Liberal de 1906 lo señala claramente, y Arriaga y Soto y Gama querían una acción a un poco más de largo plazo. Finalmente, bueno, pues no logran ponerse de acuerdo, los Flores Magón se quedarán en el extranjero y al interior Soto y Gama, aun cuando Vasconcelos lo invitó, no se suma al maderismo, está escéptico, dice que es un simple cambio de guardia, que no hay transformación, etcétera. De cualquier forma, Soto y Gama está presente, empieza a escribir algunos artículos periodísticos, no está alejado de la política, su labor periodística, que será enorme, se inicia en esos años y él trata de reorganizar un partido liberal que se había fracturado junto con Antonio y Villarreal y otros personajes. Lo cierto es que Soto y Gama no va a tener una participación directa en la política en ese año, aunque alguien lo propone en el tiempo del interinato como candidato a la gubernatura de San Luis Potosí. En ese tiempo, una de las cosas que dice Soto y Gama es que el país está muy atrasado, que hace tiempo se pensaba que San Luis Potosí iba a ser el Chicago de México y que esto ha ido en absoluta decadencia. Perdón. Finalmente, él no es candidato a la gubernatura
cede lugar al doctor Cepeda, al que le ve mayores posibilidades de éxito, pero Soto y Gama permanecerá como un crítico muy severo hacia el régimen maderista. Entre otras cosas, él argumenta que la Cámara de Diputados debe de ser el verdadero poder, debe ser la carcelera del presidente, porque cualquier presidente está al borde del autoritarismo, etcétera, ¿no? Bueno, en estos años, que pasaré rápidamente, pero que entra de alguna manera Soto y Gama a su momento de mayor radicalismo, ¿sí? Forma parte de la Casa del Obrero Mundial, participa en el discurso, el primer discurso de la conmemoración del 1 de mayo, y de ahí irá al campamento zapatista, ¿sí? En un artículo que publicó el colega norteamericano Samuel Bronk, les llama The City Boys a estos jóvenes de la ciudad que se sienten atraídos por el zapatismo. Quiero decirles que en esto hay una parte importantísima, hay una sensibilidad y un interés de Soto y Gama hacia la inteligencia natural. Todos estos personajes habían leído a Henri Bergson, entonces no tenían por qué despreciar eso, al contrario, y creo que ese fue un punto de encuentro entre Soto y Gama y Zapata. Cuando Zapata llegó al campamento, pues sí, se entrelazó con el pensamiento del zapatismo. José C. Valadez decía que Soto y Gama idealizó el zapatismo, pero era la encarnación del zapatismo, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos personajes que dicen que, bueno, a él no le interesaban los bienes materiales, él quería ser el ideólogo de un gran movimiento y finalmente lo logra. ¿Y cómo lo logra? Bueno, va como representante de Zapata a la convención, que es el momento en el que el país está fracturado. El llamar convención a la Convención de Aguascalientes es una evocación de la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces está todo este conjunto que construye un eje ideológico, y déjenme decirle que a Soto y Gama le decían el Danton de la convención, ¿sí? Era un gran orador, de enorme radicalismo. Decían que donde él ponía la palabra no había quien pudiera rebatirle. Había oradores de su nivel, como Federico Cervantes, pero lo que fue muy interesante en este tiempo, la que sigue, por favor, en este tiempo es que muchos de ellos venían de esta educación que generó y que desarrolló Justo Sierra, aunque en la convención le reclamaron a Justo Sierra todo lo que dijo, como le reclamaron a Juárez. Les tocaba sesión el 21 de marzo, dijeron vamos a suspenderla porque conmemoramos al benemérito, y se vino una andanada de críticas contra Juárez tremendas, ¿sí? O sea, y estaban en la Ciudad de México, y obviamente, como alguien decía, es que ninguna revolución puede ir sobre la mentira histórica. Un profesor, el profesor Paniagua, decía, ¿pero qué les voy a enseñar ahora a mis alumnos si nada de esto es cierto? Y esto culminó también en un punto importantísimo, cuando Antonio Díaz Soto y Gama subió, dijo que la bandera era la expresión de la traición de Iturbide, ¿sí? Y entonces, bueno, por poco lo matan, ¿sí? La balacera, la gente que quería que se retirara, etcétera. Ese episodio lo inmortalizó Alberto Beltrán en un grabado de los años 40, pero bueno, ¿por qué llegó Soto y Gama ahí? Porque Ángeles le dijo que los carrancistas querían obligarlos a firmar la bandera, ¿sí? Y de esa manera someterlos. Y entonces le hizo la encomienda, que a Soto y Gama le encantaba, de que destruyera ese entuerto, y llegó hablando horrores de la bandera. Aunque luego hubo una disculpa, Roque González Garza dijo, bueno, lo que quiso decir Soto y Gama es que el símbolo está mucho más allá de lo material, etcétera. Pero se hizo famoso en ese evento y en muchos más. Es importante que en este momento los obreros tienen una presencia fundamental. Hay un representante de la Casa del Obrero Mundial en la convención, que es Rafael Pérez Taylor, que luego nos hemos enterado que es una persona de ascendencia inglesa, que llegó de manera ilegal a México, que venía ya con ideas muy avanzadas y que encajó perfecto en la convención. Era una gente con la que discutía mucho Soto y Gama, pero como dijeron, la que sigue por favor, como dijeron todos estos personajes de la época, la idea era que las clases medias sirvieran de puente entre los distintos grupos sociales. La convención es la antesala del Congreso Constituyente, ¿sí? Una de las cosas que dice Carranza es que el parlamentarismo para nada.
y los convencionistas establecen el régimen parlamentario. Emiten una serie de leyes avanzadísimas sobre el divorcio, sobre la calidad que deben tener los funcionarios, ¿sí? Que deben ser gentes que no tengan ingresos excedidos, ¿sí? Que debe haber que le debe dar una importancia extraordinaria a la educación, que los profesores deben estar muy bien pagados, etcétera, etcétera. O sea, algo que los mismos convencionistas llamaban el socialismo de Estado. Y Soto y Gama fue fundamental para todo esto. Y los debates que se dieron, como decían en la época, tuvieron muchísimas discrepancias, pero tuvieron acuerdos en torno a la mujer, en torno a la educación, en torno al régimen parlamentario, en torno a algo que creó Soto y Gama, que era el Centro Consultivo de Propaganda y Acción Revolucionaria, que era para ilustrar a la gente en las tónicas y las temáticas del cambio. De tal manera que allí estaban planteados asuntos centrales y nodales. Uno, a mí me gusta mucho de los decretos que surgen en la última etapa del zapatismo, que es el de los incapacitados, así les llaman. El Estado tendría obligación de ver por los incapacitados. Y estamos hablando de 1915, de 1916. Una posición sumamente avanzada. La que sigue, por favor. Bueno, ahí es el Soto y Gama de los tiempos del zapatismo, de aquello que él tiene. El primer documento de su archivo dice una cosa muy bonita. Dice: aquí están los evangelios, un soldado zapatista me los regaló y ahí reencontré a Dios. En 1920, un hombre que venía del anarquismo, que después estará con el catolicismo, en fin, es una mente muy compleja, muy lúcida, pero que le da mucho a este país. Cuando Zapata fue asesinado, los zapatistas expidieron un manifiesto, obviamente elaborado por Soto y Gama, porque toda la parte fina de la literatura zapatista le correspondía, en donde dijo: el hombre podía morir porque la idea había nacido. Y esto lo acompaña con una cosa muy bella que dice en uno de sus libros, ¿no? Que dice: cuando las leyes enmudecen, el carácter vigoroso y maravilloso del caudillo se impone porque es el que está hablando por la comunidad. No me detendré en el agrarismo, la fundación del Partido Nacional Agrarista, cuando Soto y Gama ya regresa a la Ciudad de México, después de haber estado todos esos años. Fue diputado durante varias legislaturas, se burlaban de él diciendo que había estado en las montañas, que era el Zaratustra mexicano, ¿no? Estas y otras cosas, bueno, obviamente, insisto, hay muchísimo de qué hablar de este personaje. ¿Qué hizo después? Bueno, Soto y Gama durante todos estos años fue un periodista extraordinario, ¿sí? Fue un gran crítico de lo que estaba viviendo el país. Se preguntaba continuamente: ¿se desvió la revolución? ¿Se fue ya al lugar que no se esperaba? ¿Porque nos faltó espíritu? ¿Porque nos faltó? En fin, fue continuamente, fue muy crítico del gobierno de Calles, fue crítico del gobierno de Cárdenas, etcétera, etcétera, pero un hombre al que de una u de otra manera siempre se le reconocía su calidad moral. En 1958 recibió la medalla Belisario Domínguez. El discurso que pronunció pues es nuevamente crítico. Él señala que le falta espíritu y vigor al gobierno para poder conducirse conforme a los grandes ideales de la Revolución Mexicana. Y esto es una cosa que a la familia Soto y Gama le enorgullece mucho, cómo todo el tiempo se le reconoció como un hombre probo, como un hombre de grandes virtudes morales. Reencontré un artículo muy bonito de 1946, donde entrevistan a Álvaro Gálvez y Fuentes, que fue un locutor muy connotado, era compañero de Soto y Gama, de Jesús Otello Inclán, cuando tomaban clase en la preparatoria. Y narra cómo Soto y Gama verdaderamente cautivaba al auditorio, terminaba la clase, le aplaudían, pero alguna vez, tanto él como Otello Inclán le replicaron, aunque Soto y Gama invitaba a la crítica, le replicaron, le dijeron que los zapatistas eran unos bandidos, unos asesinos, etcétera, ¿no? Sobre todo Otello Inclán, que había vivido en el área de Xochimilco, y Soto y Gama le dijo: póngase a estudiar, jovencito. Y Otello Inclán refiere en su libro, y yo tuve el privilegio de que me lo narrara de viva voz, que gracias a eso se puso a estudiar el zapatismo y salió su libro pionero, Raíz y Razón de Zapata, porque dice: yo fui a buscar un hombre y, como decía mi maestro Soto y Gama, encontró un pueblo. Continuamente, entonces, Soto y Gama es un hombre polémico, crítico, insisto, más de 1000 artículos. Quiero leer un pequeño texto
que no alcanzamos a ver en la fotocopia de qué se trataba, quién era el autor, dice: nada extinguirá la flama de ese noble corazón, de Antonio Díaz Soto y Gama, prócer de la Revolución. Con su frase contundente, llena de viril ardor, entusiasma a la gente, pues es un gran orador. Bueno, es un modesto testimonio en donde le están haciendo pues el reconocimiento. Y uno de los últimos documentos que escribió Soto y Gama fue, y que está publicado en las Memorias de la Academia de la Historia, en 1960, sobre Zapata. Un poco esto, o sea, reconociendo su inteligencia, pero además decía una cosa muy interesante, decía: nadie podía engañar a Zapata, porque él tenía la penetración del vidente. Él sabía lo que realmente quería la gente. Y una de esas sabidurías, pues, estaba en la penetración con la que estudió y enunció, y que tuvo, pues, todos estos intérpretes y promotores, el problema central del país en ese momento, que era el tema agrario. Por último, diré que Soto y Gama escribió un testamento político, que se conoció un poco antes de su muerte, que, como les digo, fue muy longevo, pero bueno, se cubrió la ceremonia de abrirlo cuando falleció. ¿Y qué decía en ese testamento? Él legaba al pueblo mexicano la obligación de defender los ideales sociales que había encarnado y había propuesto Emiliano Zapata. Un personaje, es un trazo apenas de algunos rasgos. Me da mucho gusto que algunos de mis estudiantes quieran trabajar Soto y Gama, y algunos proyectos, en fin, creo que todavía falta mucho por dilucidar, pero parece que el centro de todo esto, pues, es una figura que cree en la patria como una visión enaltecida, no solo romántica, que encuentra en el tema de la tierra la razón de ser. Sus libros, bueno, el agrarismo en México, la Revolución Agraria del Sur y Emiliano Zapata, su caudillo, sí, que encuentra eso, pero además, y es una de las razones por las que a mí me parece fascinante en todos sentidos, encuentra la razón de ser de estos problemas en una explicación histórica. Él se remonta hasta la época, digamos, de la conquista, y luego revisa el siglo XIX y ve cómo Morelos atendió el problema de la tierra, etcétera, etcétera, así. O sea, hay una estructura del pensamiento, hay un gran orador, pero un gran orador con una extraordinaria sustancia, que es la historia del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Gloria Villegas. Yo quisiera recrear algunas de las obras que hizo aquí en el INERM y que constan pues en las actas de ese que pues se llamó patronato, pero era todo, era el cuerpo de investigadores, eran los consejeros, o sea, hacían de todo. Y bueno, respecto a Soto y Gama, bueno, y aquí voy a referir primero una anécdota que la doctora Gloria Villegas y yo todavía conocimos al personaje que lo refiere, el maestro Daniel Moreno. Y el maestro Daniel Moreno habla de la gran labor docente que hizo Soto y Gama en la Facultad de Derecho, pero que cada clase era un verdadero mitin, y que entonces todos los maestros se quejaban y decían: son los escándalos de Soto. Entonces todo un aguerrido, a quien Azuela definió, el maestro Azuela, fundador de este instituto y su vocal por 30 años, como el legislador agrarista de palabra fácil, de didáctica clara y agresiva. Y bueno, entre las obras que él promovió y que se hicieron aquí en el instituto fue la vinculación de los intelectuales con la revolución, que se publicó como El pensamiento de la Revolución Mexicana, y desde luego pues los temas agrarios que fueron pues centrales para el zapatismo.
Por otra parte, creo que es importante recordar cómo tenemos la grabación del reconocimiento que hace de Carranza, que bueno, pues es muy importante, ¿verdad? Imagínense ustedes el poder de convocatoria de Azuela para reunir en un mismo grupo a Luis Cabrera y Antonio Díaz Soto y Gama, o sea, no fue cosa fácil, pero hay una entrevista que está grabada en donde él dice que el artículo 27 de la Constitución es una gloria del carrancismo. Entonces, bueno, pues hay una reconciliación, un reconocimiento al fin de que se luchaba por diferentes caminos, pero que finalmente pues se lograron estos triunfos como el 27 y el 123. Bueno, pues ahora toca al doctor Rafael Estrada. Michelle. Les recordamos que una de las becarias se encuentra pasando por los costados en los pasillos, por si tienen alguna pregunta, algún comentario que formular, tanto a la doctora Gloria Villegas como lo que será el doctor Rafael Estrada Michel, quien hoy nos va a hablar sobre don Jesús Romero Flores, y previamente daré lectura a su síntesis curricular. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Historia del Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Se ha desempeñado como docente e investigador en diversas universidades. El Gobierno de la Ciudad de México y este instituto le otorgaron el año pasado el reconocimiento por ser una de las 10 personas estudiosas de la Constitución de 1917. Es autor de diversas obras en materia constitucional e históricas, entre las que destacamos la división del poder público. Adelante, doctor Estrada. Muchas gracias, doctor Burgoa. Y muchísimas gracias por el enorme honor que la directora de este instituto, la doctora Galeana, me ha hecho de estar en esta mesa de excelencia. Yo creo que después de haberla escuchado a ella y de haber escuchado a la doctora Villegas, yo debería quedarme prudentemente callado. Pero no lo voy a hacer por don Jesús Romero Flores. Porque lo que acaba de decir la doctora Galeana es de la mayor importancia. Voy a volver al símil que utilizó doña Gloria Villegas. Ustedes imagínense que Danton y Condorcet o que Marat hubieran sobrevivido a la Revolución Francesa. ¿Habría sido posible una fotografía como esa? Me van a decir, no había fotografías. Un daguerrotipo como ese. Jean-Louis David o Delacroix habrían podido pintar algo semejante a don Antonio Díaz Soto y Gama, la Convención, y don Jesús Romero Flores, uno al lado del otro, la Constitución de Querétaro, el Congreso Constituyente Queretano. Hoy que estamos tan llamados en un ejercicio de palingenesia a cuestionar las raíces mismas de nuestro sistema político, hoy que estamos reviviendo muchas de las coordenadas de un régimen que para bien y para mal pacificó al país después de una muy cruenta revolución, después de una guerra religiosa en el Bajío que caracterizaba los primeros 30 años de nuestro siglo XX, pues conviene recordar eso, ¿no? Ahí está el presidente Ruiz Cortines. Por cierto, el Congreso del Estado de Michoacán, el estado natal de don Jesús Romero Flores, acaba de publicar de reeditar un libro por el que muchos suspirábamos desde hace mucho tiempo, que se llama Los dos Adolfos, y que son la crónica de lo que don Humberto Romero, también de la Piedad, muy probablemente emparentado con don Jesús Romero Flores, don Humberto Romero, secretario particular que fuera del presidente Adolfo Ruiz Cortines, publicó precisamente con ese nombre y una serie de anécdotas deliciosas sobre don Adolfo Ruiz Cortines y su secretario del Trabajo y después presidente de la República, don Adolfo López Mateos. Es un libro por todas razones recomendable y más en estos momentos de coyuntura política. Bueno, dicho todo esto, pues no me voy a quedar callado, ni modo. Gracias a la generosidad de la doctora Galeana
y de los directores y funcionarios de este instituto durante mucho tiempo, ya casi 15 años, pues yo he venido aquí a ver amigos, amigas, caras conocidas, muy queridas, muchas de ellas, pues con cierta regularidad en San Ángel, en el San Ángel de la Plaza de San Jacinto, que en realidad es nuestra plaza de San Patricio, porque ahí, como siempre digo, estuvieron colgados muchos integrantes del batallón de San Patricio en aquel terrible año mexicano de 1847. Bueno, me da muchísimo gusto estar en los 65 años de eso, ¿no? Justo el día de hoy, hace 65 años. Y también, ¿por qué no decirlo?, estar hablando del vocal fundador del INERM, que me cae muy bien, por varias razones. Primero, porque don Jesús era michoacano, y seguramente le iba al Morelia, y entonces ya con eso, ¿no? Segundo, era profesor, y reivindicó una y otra vez, como ha dicho doña Patricia Galeana, su condición profesoral, docente. Cosa nada fácil. Ustedes imagínense a un revolucionario triunfante, una revolución ahora, en 2018, alguien que hubiera ganado una lucha, una batalla tan cruenta como fue aquella, y hubiera logrado posicionarse, como se dice espantosamente, en el grupo gobernante. Se hubiera conformado durante más de 50 años con el austero salario del profesor y luego hubiera reivindicado esa austeridad. Bueno, difícilmente, no dudo que haya varios de ellos y varias de ellas, pero pues don Jesús Romero Flores hoy sería un garbanzo de a libra, hay que reconocerlo, y no lo fue entonces. Y además me cae muy bien porque fue legislador por Michoacán, al mismo tiempo que mi abuelo, si me permiten la anécdota personal y familiar. Mi abuelo era diputado federal y don Jesús era senador de la República en el año 1964, que fue el primer año del gobierno del presidente Díaz Ordaz. Así es que, como decía don Rafael Heliodoro Valle, ese mexicano por adopción, hondureño en realidad, muy buen amigo de don Jesús Romero, por cierto, pues esa Morelia de los contrastes, ¿no? Esa hermosa Morelia de los más contrastados mexicanos, si me permiten el recuerdo emocionado de este par de legisladores. Los dos, por cierto, muy longevos. Don Jesús no era de Morelia, sino de La Piedad, pero muy tempranamente pasó a estudiar, muy jovencito, a Morelia. Viene a cuento todo esto porque don Antonio Díaz Soto y Gama, como nos ha explicado la doctora Villegas, compartía un ambiente intelectual y cultural con don Jesús, que era más joven que él, que es este ambiente de los primeros años, de los últimos años del siglo XIX, los primeros años de nuestro 900, que es el ambiente que maravillosamente nos ha expuesto la doctora Villegas. Ese ambiente muy contrastado también, y más en Michoacán, entre un pensamiento católico todavía acendrado, son los años de Rerum Novarum, la encíclica famosa del Papa León XIII, y los vientos revolucionarios que van a llevar el pensamiento más progresista a alturas inverosímiles en la Convención de Aguascalientes y en la Constitución, en el Congreso Constituyente de Querétaro. Bueno, pues don Jesús está precisamente en ese gozne. Es muy interesante lo que publica en su biografía, que ha reeditado el INERM con un magnífico estudio biográfico de la doctora Galeana, y lo que calla don Jesús Romero Flores en su biografía en esta famosa historia del Congreso Constituyente de 1916-17, que, como ha destacado la propia Patricia Galeana, fue publicado en el año 1985, cuando el único sobreviviente de los congresistas constituyentes era precisamente don Jesús Romero Flores, y donde escribe con lujo de concisión y de exactitud una serie de perfiles biográficos de sus compañeros constituyentes y de él mismo. Y aquí voy con lo que quiero demostrar. Don Jesús habla, como Julio César, en tercera persona de sí mismo. Y entonces dice, bueno, nuestro biografiado hizo esto, después pasó el hombre de la Piedad acá, y luego fundó una escuela en tal o cual lugar, ¿no? Nació en la Piedad de Cavadas el 28 de abril de 1885, es decir, forma parte de nuestra
lo que yo he llamado en algún otro lugar, nuestra generación del 98, ¿no? Porque era muy jovencito cuando en España estaba pasando todo lo que estaba pasando en 1898 y cuando otra serie de jóvenes que después pasarían a la Ciudad de México, pues estaban a punto de darle un vuelco, como ha quedado aquí muy bien explicado, al régimen político y, si se me permite, incluso sociocultural del país entero al alborear el 900. Bueno, ¿qué dice y qué no dice Romero Flores en su biografía en este libro? Que además es un libro de referencia. Por cierto, su biografía está justo después de la de otro michoacano, no de La Piedad, sino de Tinguindín, un importantísimo constituyente que fue don Francisco J. Mújica, de quien de manera muy, muy prudente y casi nada más de pasada, dice Romero Flores, que se distinguió en este histórico congreso. Fue electo diputado del Congreso Constituyente de Querétaro por el distrito de Zamora, Mújica, habiéndose distinguido en este histórico congreso. Bueno, esto sí que es concisión del lenguaje. Habiéndose distinguido, bueno, fue el diputado, probablemente el diputado más importante del Congreso, y desde luego fue el líder de los radicales, y yo creo que llevó al joven Romero Flores a asumir posiciones cada vez más radicales en el seno del Congreso. Quizá no lo quiere decir, pero Romero Flores está apuntando que al joven cesáreo, en el sentido de que habla en tercera persona, don Jesús, lo movió hacia posiciones cada vez más radicales el general Mújica. Bueno, a ver, ¿qué calla y qué dice? Pues no dice, por ejemplo, que fundó una escuela de nombre León XIII en su natal La Piedad. Es decir, cuando era joven, como ocurría con Pastor Roa, como ocurrió con José Natividad Macías, el pensamiento social cristiano y la encíclica Rerum Novarum está influyendo de manera muy clara en Romero Flores. Pero tampoco dice una cosa que la doctora Galeana ha escrito en otro estudio biográfico y preliminar, pero a esta otra obra que también publicó el INERM, La Revolución como nosotros la vimos, y que es una obra de don Jesús escrita en el año 1963. Calla en su perfil biográfico que en La Piedad tuvo problemas cuando se puso más juarista que el mismo Juárez, ¿no? Bueno, ya había muerto Juárez, pero calla pues que fundó una escuela con el nombre papal, pero también calla en su pequeño perfil biográfico de constituyente que tuvo problemas grandes con la gente bien pensante, entre comillas, de su ciudad natal, cuando salió con sus estudiantes de primaria a rendir homenaje en la Plaza Juárez al Benemérito de las Américas. Y entonces decía la sociedad, insisto, bien pensante de La Piedad, que cómo era posible que los niños pietenses estuvieran estudiando con un profesor que prohijaba las enseñanzas de ese engendro del demonio que había traído las ideas liberales al país, que era precisamente don Benito Juárez. O sea, ni muy ni tan, don Jesús prefiere guardar silencio en torno, por lo menos en este perfil biográfico, a ambas anécdotas. Lo que sí nos dice con lujo de orgullo es que fue maestro en escuelas primarias, nada más así, de Tangancícuaro, de La Piedad, de Valle de Santiago en Guanajuato, de Celaya en Guanajuato, y en la Escuela Pensador Mexicano de esta Ciudad de México cuando pasó a ella. Bueno, que haya nacido en 1885 tiene una importancia radical en su labor de constituyente, porque es uno de los constituyentes más jóvenes de Querétaro. Don Jesús tenía 31 años el 1 de diciembre de 1916. No era tan joven como Juan de Dios Borges, el famoso Dej Borges, de quien ya hemos hablado aquí, pero tampoco tenía la edad de un José Natividad Macías o de un Paulino Machorro Narváez. Es decir, era de los jóvenes. Y no era un joven especialmente radical, como sí lo será al final de ese constituyente. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Qué había hecho hasta entonces Romero Flores? Bueno, en 1901 había pasado a Morelia, como ha quedado dicho, a estudiar en el Colegio Seminario de la ciudad capital de Michoacán. Y presentó examen, ya lo ha dicho la doctora Galeana, como profesor de instrucción primaria elemental en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo en el año 1905, el famoso primitivo colegio que fundó Tata Vasco de Quiroga.
Otro rasgo importante en la biografía de sus primeros años. Don Jesús señala en su historia del Congreso Constituyente, entre los muchos premios que recibió en su vida, que uno muy importante es el haber obtenido, fíjense nada más, estos concursos que traen tantas remembranzas a los provincianos, el primer premio en el concurso de la fiesta de Covadonga en el año de 1911, ya estallada la revolución, por su trabajo, por su discurso, se entiende, sobre la vida de Vasco de Quiroga. Entonces el santo obispo de Michoacán también tiene una influencia, profesor como lo fue el oidor de la segunda audiencia, como ustedes saben, en nuestro país, tiene una gran influencia sobre Jesús Romero Flores, como la tendrá sobre el general Cárdenas, otro personaje al que admira mucho Romero Flores al paso de los años, general misionero, ha dicho Krause. Convertido pues en profesor, regresa a La Piedad, allí establece, para contestar a sus críticos por su juarismo, el semanario El Quijote en 1906 y otro periódico llamado El Distrito en 1907. Ya hemos dicho que ignora en su autobiografía el hecho de que fundó un colegio con el nombre pontifical de León XIII, pero no ignora que al triunfo de la Revolución Constitucionalista, el gobernador de Michoacán, don Gertrudis Sánchez, el famoso general Gertrudis Sánchez, lo nombra director de Instrucción Pública en el estado de Michoacán. Un poquito antes había fundado un club antirreeleccionista en La Piedad, es decir, es maderista de la primera época. Y había presentado, no a Gertrudis Sánchez ciertamente, sino al gobernador Miguel Silva, un proyecto para fundar la Escuela Normal en el estado de Michoacán. Otro de sus preces de honor fue haber siempre propugnado y él mismo haber sido un normalista de excepción en nuestro país. Ya hemos dicho que pasa a la Ciudad de México, que da clases en El Pensador Mexicano, que ahí se encuentra con un pedagogo famoso de la época, don Abraham Castellanos, que era el director de la Escuela Normal precisamente, y que regresa a Morelia para la fundación de la Normal Estatal. Se integra al gobierno de Miguel Silva, después al de Gertrudis Sánchez, como también ha quedado dicho, es inspector general de escuelas oficiales y particulares, y hasta ahí pues tiene la biografía de cualquiera de nosotros a los que nos interesa servir a la patria desde la curul de la docencia, si se me permite el giro retórico. Romero Flores, sin embargo, como toda su generación, se encuentra con lo que nos ha expuesto y graficado la doctora Villegas, con el cuartelazo del traidor Huerta en el año 1913, y esto cambia su vida pues de manera iniciática. Ya no solo era el club antirreeleccionista de signo maderista, ya no solo era ser profesor normalista, ya no solo era propugnar por la escuela pública, y ya desde luego es cada vez menos el pensamiento social cristiano lo que lo atrae, y cada vez más es el pensamiento de la Revolución Mexicana, que comienza a cuajar con ese giro, con ese momento nodal del cuartelazo huertista. De hecho, es expulsado de Michoacán por órdenes del gobernador huertista Garza González, y no regresará sino hasta que los constitucionalistas vuelven o retoman el control del Estado. Bajo Alfredo Elizondo como gobernador, carrancista, organiza la Junta de Educación y Beneficencia en 1915, un año axial para su generación y para la generación de muchos de los fundadores de este instituto, la generación de don Daniel Cosío Villegas, de don Vicente Lombardo Toledano y don Manuel Gómez Morín, como se sabe. Impulsa el establecimiento no solo de normales superiores en el estado, sino de escuelas para obreros, de la Academia de Artes, del Museo Michoacano, y es electo por el Distrito 16 del estado de Michoacán, del estado natal de Ocampo y de Morelos, para el constituyente de Querétaro. Cuando en 1976, el año en que, por cierto, el candidato oficial vota por él para presidente de la República, don José López Portillo, pues no tenía, como se sabe, rival registrado en aquellas elecciones del año 76, y entonces se podía dar el lujo de votar por alguien que no fuera sí mismo, ¿no? Esto no lo volvimos a ver hasta la elección de este año.
Nunca había vuelto a pasar porque pues, todo el mundo estaba preocupado por siquiera sacar un voto más que sus contrincantes en elecciones competidas. Aquí, en el año 76, no hubo una elección competida y entonces don Pepe, que era muy bueno para estos giros retóricos, votó por don Jesús Romero Flores para presidente de la República. Hubiera sido muy buen presidente, por cierto, el michoacano. Pero en ese mismo año recibe la medalla Belisario Domínguez. Y entonces Romero Flores, como ha destacado Pablo Serrano, en este perfil biográfico que escribió para el Fondo de Cultura Económica, se refirió así a su evaluación del Congreso de Querétaro. Fíjense nada más, no es tan radical en su análisis del pleito entre radicales de Mújica y renovadores de Macías, como sí lo fue Dec Borges en su perfil del constituyente, también publicado por este instituto. Dice Romero Flores: a ese congreso asistimos 218 diputados. En esa histórica reunión se estudiaron a fondo todos los problemas de nuestra patria con una larga visión para la felicidad de los mexicanos. El artículo 3º, que postula la educación laica en todos los planteles de enseñanza, el 27, que cimenta el problema agrario y la defensa de la tierra a favor del campesino, ahí está don Luis Cabrera, también entre los fundadores de este instituto, y el artículo 123, que se refiere a los derechos del trabajador asalariado, el 130, que estatuye las relaciones entre el Estado y las instituciones llamadas iglesias, artículo inspirado en las leyes de reforma y en el pensamiento juarista. Nuestra Constitución es uno de los monumentos jurídicos más importantes del mundo moderno, es 2 años anterior a la otra gran constitución social del siglo XX, que es la Constitución de Weimar, esto lo digo yo, no lo dice Romero Flores, y México disfrutará de este monumento durante muchos años. No le faltó razón al profeta Romero Flores porque pues estamos ya en el año 101 de vigencia de la Constitución de Querétaro. En este congreso se radicalizó, como vamos a ver un poquito más adelante, pero después de su participación en Querétaro, vuelve a la capital del país. Y allí impartirá, fíjense nada más, un constituyente de esta talla, no regresa para ser subsecretario de no sé qué y oficial mayor de no sé cuándo, no, regresa para impartir las cátedras, esto es muy emocionante, francamente, de historia, geografía, literatura y español. Voy a abrir un paréntesis muy imprudente. ¿A cuántos de nuestros políticos de hoy les podríamos pedir que impartieran las cátedras de historia, geografía, literatura y español? Cierro el paréntesis. Después será diputado en 2 periodos consecutivos, todavía había reelección legislativa consecutiva, como la va a volver a ver por fin, después de muchísimos años de sequía, en 2021. Por cierto, siendo senador de la República en esta legislatura del 64 al 70, don Jesús integró esa mayoría que, como ha estudiado muy bien el doctor Diego Valadez, a quien me honro en mencionar en esta mesa, por obvias razones, como ha estudiado muy bien el doctor Valadez, extrañamente se opuso a restablecer la reelección consecutiva de legisladores que había sido aprobada en la Cámara de Diputados, por qué no decirlo, a propuesta, entre otros, del diputado Estrada Iturbide, también diputado por Michoacán, como ha quedado dicho. Será diputado en 2 periodos consecutivos, entre 22 y 26, y senador entre 64 y 70. En el tercer Congreso Pedagógico Nacional en Guadalajara había propuesto la fundación de escuelas normales regionales, tan célebres entre nosotros, las rurales normales. Se crearán precisamente en su tierra natal y en Tacámbaro, en Huetamo y en Uruapan. En 26 se desempeña como director de la normal, como catedrático en el Colegio de San Nicolás, y en 28 como director general de bibliotecas del Estado. Vuelvo a subrayar que había sido uno de los constituyentes más importantes y más cercanos al primer jefe Carranza y que ahora es director de bibliotecas en el estado de Michoacán. Con el general Cárdenas, siendo gobernador de Michoacán, funge como director de educación primaria, participa en la redacción de una muy importante ley de educación en el estado, y entre 35 y 45 va a dirigir a nivel nacional el Departamento de Historia del Museo Nacional. Rector de la Universidad Michoacana, como el cura Hidalgo, rector pues de la Universidad Heredera del Colegio Primitivo de San Nicolás Obispo, o sea, algo que tiene obviamente para Romero Flores muchísimas remembranzas,
Quiroga, Hidalgo, Morelos, Ocampo, y director encargado de la Biblioteca Pública Universitaria de la propia Universidad de San Nicolás en 57. Va a ser director provisional de la Escuela Popular de Bellas Artes en 63, el año de este libro, y representante general de la Universidad Nicolaita en el 64 en la Ciudad de México antes de tomar protesta como senador de la República. Bueno, don Jesús Romero Flores, me consta, porque mi padre aquí presente tiene prácticamente la totalidad de su obra, orgullosos como estamos del autor michoacano, escribió 70 títulos de lo más variado. Yo ahí estuve escudriñando, ahorita les cuento, en mi pobre biblioteca y encontré pues 3 o 4 cositas, pero había muchas cosas más que han quedado en cajas o vayan ustedes a saber dónde. Fue una pluma muy prolífica, muy buena, de muy buen quehacer y muy buen hacer. Destaca el interés en la historia, en la geografía de su estado natal, en la literatura, en la afición por los cuentos, leyendas, tradiciones purépechas y en general del altiplano mexicano. Don Jesús fue en este sentido un intelectual de honda raíz popular. En 85 publica La historia del Constituyente, de la que ya hemos hablado, y se dedica después a dar a conocer los perfiles de sus compañeros, bueno, después y con esta obra, a dar a conocer los perfiles de sus compañeros constituyentes en el 16-17. Recibe múltiples condecoraciones, no solo la medalla de la Covadonga cuando era prácticamente un niño, sino que mucho después, por más de 50 años como profesor, recibe la famosa, la célebre medalla Altamirano de la Secretaría de Educación. Doctor honoris causa por la Universidad Nicolaita, recibe la presea Generalísimo Morelos en 55 y las medallas de sus admirados Melchor Ocampo y Miguel Hidalgo en el año 62. También la Belisario Domínguez en el 76, como hemos mencionado. Don Jesús muere en la Ciudad de México, en esta Ciudad de México, a los 102 años de edad en el año 1987, el 1 de noviembre de 1987. Un año después, por cierto, todo comenzaría a cambiar en un sentido completamente distinto a lo que le tocó vivir a él y a la generación de fundadores del INERM. Bueno, ¿quién fue Romero Flores en el Constituyente? Ya hemos dicho de dónde viene y ya vimos hacia dónde fue. ¿Qué hizo en el Constituyente del 16-17? Bueno, pues se radicalizó. Esto queda clarísimo. Aunque diga que Mújica se distinguió en el Congreso, ¿quién sabe en qué se distinguió? La verdad es que Mújica creo que lo llevó por los caminos de la radicalización de manera muy marcada. Sin embargo, siempre reconoció la aportación de los renovadores. No fue, como Borges sí, un crítico terrible de Donati y sus renovadores, así decía Dej Borges, ¿no? Estos emisarios de la reacción que quisieron ponerle freno a la revolución y que no pudieron porque el triunfo le correspondió a las izquierdas. Siempre reconoció Romero Flores la labor legislativa preconstituyente de don Venustiano Carranza y la forma en cómo se condujo el autor del proyecto carrancista y líder de la fracción renovadora en el Congreso, don José Natividad Macías. Sin embargo, adoptó posiciones mucho más cercanas a las de Mújica. Por ejemplo, pide que se pierda la ciudadanía cuando, por cualquier tipo de compromiso, por ejemplo los votos monacales, se tienda a incumplir la Constitución, el viejo pleito entre el clero y el gobierno mexicano desde épocas liberales con la Constitución del 57 se reedita en esta propuesta constitucional constituyente de Romero Flores. Si los ministros de culto votan o juran cualquier cuestión que les implicara no poder jurar a su vez la Constitución, otra remembranza también de la Convención Revolucionaria Francesa, si no se atienen a ser, digamos, clérigos constitucionales, la ciudadanía les debe ser retirada, dice Romero Flores, porque entre otras cosas obedecen a un Estado distinto al Estado mexicano, al Estado Ciudad del Vaticano. Un punto bien importante que no está ni siquiera en el precioso opúsculo de don Hilario Medina, escrito en 1960, expresado con esta claridad a mi entender, es lo que dice un no jurista sino profesor como Romero Flores respecto de por qué don Venustiano Carranza prohija la expedición de la Constitución del 17. Y dice, la labor jurídica de Carranza fue excepcional. Antes
de la Constitución, investido de facultades extraordinarias y después ya como presidente de la República. Sin embargo, esta labor no podía avenirse en los estrictos términos individualistas liberales de la Constitución del 57 con nuestro texto fundamental. Por eso era necesario, en la vieja tónica de Carranza, que es la del artículo iniciático de Pallavicini en Veracruz, era necesario expedir una Constitución que fuera, si se puede, liberal, como en el 57, y social, como en el 16-17. Era demasiado individualista la Constitución del 57 y se requería dar un paso hacia, si no el socialismo, sí esta concepción social demócrata, que no es la del socialcristianismo, sino que va mucho más allá, aunque tiene evidentes raíces en el pensamiento de León XIII, como queda demostrado con la obra de Pastor Roa, pero que va mucho más allá y que se radicaliza de manera muy profunda, como vieron ustedes cuando se trató la biografía en diversos cursos de este instituto del general Francisco J. Múgica. Bueno, ya para terminar, ¿qué joyitas encontré que escribió y publicó, aparte de sus relaciones de Michoacán, no las del siglo XVI, sino las del siglo XX, que escribió con muy buen provecho don Jesús Romero Flores? Pues miren nada más. Mi buen amigo Humberto Pineda Acevedo me prestó de su biblioteca este libro que demuestra que don Jesús no le tenía miedo a la historia de bronce. Voy a tratar de explicarme, ¿no? Obviamente yo no estoy a favor de la historia de bronce y de estos héroes que no se pueden bajar del pedestal, evidentemente, pero tampoco estoy a favor de que nos dé miedo decir lo que hicieron ver bien nuestros héroes y nuestros próceres, porque van a decir que somos emisarios del régimen y partidarios de la historia marmórea y broncínea. Hombre, yo creo que no reconocer los méritos de Juárez pues es un sinsentido, ¿no? Y no reconocer el liderazgo impresionante de un Villa o de un Zapata, bueno, en fin, todo puede tener límites, así como está muy mal del otro lado pensar que Díaz o que Iturbide no hicieron absolutamente nada bueno en su vida, ¿no? Está también muy mal tener miedo a destacar las grandes virtudes de las mujeres y los hombres que nos dieron patria. En el arquetípico año de 1968, con la juventud de esta capital en las calles, y de otras capitales de Occidente, por cierto, en las calles, don Jesús Romero Flores da a conocer este volumen de trabajos pretéritos, que son básicamente discursos que pronunció. Esto a mí me emociona mucho porque empieza la edición con un discurso que pronunció cuando se le dio el nombre de Cuauhtémoc al antiguo bosque de San Pedro, que para mí y para mi padre pues tiene tantísimas referencias de infancia y de juventud, en Morelia. Todavía se llama Bosque Cuauhtémoc. El discurso que pronunció don Jesús a ese respecto está aquí, el joven abuelo Cuauhtémoc, homenajeado en Morelia. También el discurso que pronunció cuando se funda la Escuela Normal en la capital de Michoacán, en la conmemoración del centenario del sacrificio del ilustre liberal michoacano don Melchor Ocampo, en el sesquicentenario de la promulgación también michoacana, de la Constitución también michoacana, de Apatzingán, que está en Michoacán, en el bicentenario del nacimiento del padre de la patria, que como dice Jaime del Arenal, era michoacano, aunque los guanajuatenses no lo hayan expropiado, porque Corralejo estaba en el obispado de Michoacán cuando nació don Miguel Hidalgo y Costilla. En el centenario del fallecimiento del barón de Humboldt, que no es michoacano, pero sí le mandó, por cierto, dicen a Ludwig van Beethoven, dice otro michoacano ilustre, Tarcisio Herrera, que le envió algunas partituras de canciones purépechas que ustedes pueden reconocer probablemente en el tercer movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, que suena a una banda michoacana de cuando juega el Morelia o de cuando jugaban, para ser más preciso, los Reboceros de la Piedad, que por una de estas tarugadas de la Liga MX ascendieron a Primera División y ya desaparecieron, cosa que seguramente a don Jesús le hubiera dado muchísimo coraje, ¿no? Quizá ustedes puedan poner en su Spotify, o como se llama esta cosa, el tercer movimiento de la séptima de Beethoven, y ustedes el tercero y el cuarto son bastante purépechas, según queremos creer algunos michoacanos. O sea que Humboldt, pues también algo tuvo que ver con Michoacán. Dice este bello perfil biográfico de Romero Flores, porque esto lo recopilaron un par de alumnos suyos, que
el maestro pues era por aquel entonces doctor honoris causa y senador de la República en México, además de que fue un importante constituyente. Así es que Mármoles y Bronces, elogio de algunos personajes de la historia de México, un libro que se lee con mucho gusto, muchísimo gusto. No solo están estos perfiles biográficos, sino algunas narraciones de batallas importantes de la Guerra de Reforma, de la propia Revolución, etc. Y luego está esto que publicó Balsal en Morelia en el año 1971, el segundo año de gobierno del presidente Luis Echeverría. Y cuando se discutía otra vez, por enésima ocasión, como en 1921 se había discutido, cuál era el papel de Vicente Guerrero y cuál había sido el papel de Agustín de Iturbide en la consumación de la independencia del año 1821. Y la gran ventaja que tenemos de Romero Flores, que había sido diputado constituyente y que se aprestaba a volver a ser en el año 1921 diputado al Congreso de la Unión, es que tiene las dos posiciones respecto de Agustín de Iturbide, otro michoacano ilustre. Y entonces en este libro que se llama Iturbide pro y contra, 50 años después de aquellos acontecimientos de la época del general Obregón, pues coloca las posiciones de los diputados que estaban a favor de la reivindicación de la figura histórica de Agustín de Iturbide. Recuerden que todavía entonces en el Congreso, en la sala de sesiones del Congreso General, estaban esculpidos con letra de oro su nombre y que había una propuesta precisamente de don Antonio Díaz Soto y Gama para retirar estas letras. Entonces pone la opinión de Norberto Domínguez, por ejemplo, el diputado a favor de Iturbide, don Vito Alessio Robles, de quien también hemos hablado alguna vez en esta casa, a favor de la figura de Iturbide, y don Antonio Díaz Soto Gama y otros muchos diputados en contra. La verdad es que nunca se llegó a votar el dictamen, que venía en contra de comisiones, y sin embargo se retiró el nombre de Agustín de Iturbide de la sala de sesiones. Bueno, como buen michoacano contrastado, don Jesús Romero Flores toma posiciones muy enérgicas en algunos puntos, pero no deja de reconocer la importancia histórica del personaje del coronel realista y después general trigarante Agustín de Iturbide. Es una biografía en 60 páginas las que pone antes de la publicación de las posiciones de los diputados en 1921, que se lee con mucho provecho. Es bastante más imparcial que mucho de lo que se escribió en 21 y que luego se volvería a escribir en 71. ¿Por qué? Pues porque reconoce algunas virtudes de Iturbide y reconoce también, sin duda, la participación importantísima de Guerrero en los años pre-trigarancia y post-trigarancia. Pero además, y esto me cae muy bien de él, hace una reivindicación. Otra vez, perdónenme la anécdota familiar, hace una reivindicación que pues a nosotros nos ha costado mucho trabajo llevar a cabo en una serie de foros, porque mi abuelo se apellidaba, como ha quedado dicho, Estrada Iturbide, ¿no? Entonces incluso algún periodista, aquí voy a hablar en primera persona, dijo, pero ¿cómo quiere ser X, Y, Z este señor Estrada si desciende, es el colmo del nepotismo, desciende del primer emperador de México? Bueno, don Jesús Romero Flores, no lo digo yo, dice no. Esa rama Iturbide es otra. Aquí, en la página 13, por más señas, la rama Iturbide el diputado Estrada Iturbide es la rama que desciende de don Sabás Iturbide Mejía, abogado, diputado al Congreso de la Unión, al Congreso Constituyente del 57, compañero y muy amigo, nada más y nada menos que de don Melchor Ocampo. Ya no voy a seguir pavoneándome de mis credenciales liberales, pero o sea, ya estuvo suave, ¿no? Tampoco puro nepotismo monárquico, ¿no? Y de ahí descienden estas líneas de Iturbide de los que les he mencionado. Así es que otra cosa que me cae muy bien de don Jesús Romero Flores. El libro se lee con mucho provecho, aunque es muy probable que pues, se encuentre ya pues, cada vez menos, incluso en las librerías de viejo. Bueno, ¿cómo quisiera yo cerrar esta exposición? Creo que don Jesús Romero Flores representa lo mejor que tuvo la experiencia constituyente mexicana de 1917. Se nos olvida mucho el valor de las palabras,
Pero la ley suprema, como aprendimos en 1985, en buena medida gracias a este instituto, por la publicación de obras magníficas, no solo de la historia de la Revolución, sino de la historia de la independencia, de la historia de la reforma y de la guerra contra la intervención, que se publicaron aquí en el INERM en aquel año de 1985, la Constitución no es un símbolo patrio. Tampoco es nada más la ley suprema. La Constitución, si hay aquí algún arquitecto, alguna arquitecta no me dejará mentir, la Constitución es sobre todo lo que cimienta nuestra convivencia. Esa fotografía preciosa que destacó la doctora Galeana, este instituto magnífico, con las mejores preces de nuestra mexicanidad revolucionaria, ¿por qué no decirlo?, representan eso, los cimientos de una convivencia sana, pacífica, basada en el reconocimiento integral de los derechos fundamentales, otra palabrita constitucional, fundamentales, que le dan fundamento, que le dan base a nuestra capacidad de vivir juntos. Eso es convención y eso es Congreso Constituyente. Eso es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que ha sido dirigido por tantas personas de tantísima valía intelectual y que de manera tan digna y tan apreciable ha conducido la doctora Galeana en los últimos años. Yo por eso me precio mucho de estar en esta mesa y en esta tarde privilegiada de San Ángel frente a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rafael Estrada Michel, bueno, por estas espléndidas realmente presentaciones que hemos tenido en este cierre de homenaje a nuestros fundadores. Yo quisiera añadir algunas de las cosas que hizo el maestro Jesús Romero Flores aquí en el INERM. Empezando por esa obra que ya citó el doctor Estrada Michel y que yo les recomiendo que la lean. En efecto, es una lectura muy amena, muy accesible, La Revolución como nosotros la vivimos, desde el título, ¿no? O sea, es así la vivimos, ya a lo mejor otras personas la vivieron de otra forma, pero nosotros así la vivimos. Se los recomiendo ampliamente. Y debemos a don Jesús Romero Flores todo el texto, un texto con todos los detalles sabidos y por haber para hacer el Museo de la Revolución Mexicana. Él fue el que hizo todo el proyecto y su definición, además de lo que tenía que ser el museo, es muy bonito porque dice que no se trataría de poner una bodega de cosas viejas y muertas, sino un centro de enseñanza viviente. Bueno, como él fue toda su vida maestro, esto para él era lo más importante que había hecho la revolución, como les dije, transformar al país y que lo tenía que seguir haciendo a través de la educación. Él logró que se diera la sección en donde está ahora la Galería del Caracol, bueno, en el Castillo de Chapultepec, y también, bueno, él y todos los otros miembros fundadores querían que se hiciera una sala de la Revolución en el propio Museo de Historia Nacional, que bueno, pues tenemos ahí la espléndida sala con la obra de Siqueiros. Por otra parte, destacó en sus trabajos, bueno, de Michoacán escribió todo. Por eso aquí el orgullo de los michoacanos, ¿verdad?, está presente. Pero es que es cierto, escribió geografía, historia, los cuentos, en fin, la historia de Morelia, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Si quieren conocer a Michoacán, hay que leer a don Jesús Romero Flores. Pero en cuanto a la revolución, se centró en el tema de la obra cultural a través de la instrucción pública. Y otro tema que me parece muy interesante es cómo él define lo que es una revolución. Y ahí me recuerda a
el doctor Wenceslao Rosas, que fue nuestro maestro, quien nos enseñó marxismo y lo que era una revolución. Y él coincide totalmente, o sea, don Jesús dice, la revolución destruye el status quo y crea una nueva estructura política, económica, social y cultural. Y señala, pues en el aspecto político, desde luego, la democracia, el fin de la dictadura, sin monopolios, los derechos sociales de los obreros y de los campesinos, la lucha para que se haga la transformación cultural en contra del fanatismo religioso a través de la educación, y señala que la meta de la revolución es crear una patria nueva. Esto tenemos su discurso, tenemos de viva voz y es realmente emocionante. Una patria nueva de hombres enemigos de explotar y ser explotados. Entonces, bueno, estos personajes, ¿verdad? Nos dejan apabullados, decir, bueno, ¿cómo hacer para seguir sus pasos y para conservar todo lo que ellos hicieron? Y bueno, debo decirles que tuve el privilegio no de platicar personalmente con él, pero sí telefónicamente, porque resulta que era muy amigo de don José C. Valadez y se reunían semanalmente a intercambiar documentación y todo de los trabajos que estaban haciendo. Entonces, pues muchísimas gracias al doctor Rafael Estrada Michel por la excelente semblanza, a la doctora Gloria Villegas. Y bueno, pues nos van a llegar las preguntas, los comentarios, no sé si… ¿Ya? Ah, perfecto. Entonces ya podemos pasar a darles respuesta. La doctora Gloria Villegas, por favor. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por sus preguntas y quiero también expresar que el planteamiento del doctor Estrada Michel ha sido muy interesante, creo que es muy ilustrativo. Y este redescubrimiento de los personajes, porque aunque los hayamos leído, mirarlo en conjunto creo que es algo muy estimulante, muy interesante, y creo que nos da la pauta de estos perfiles que se parecen, aunque sean individualidades, tienen ciertos elementos en común y que a veces se nos fueron o se nos van en el conocimiento del conjunto, ¿no? Una persona me pregunta ¿qué enseñanza pueden tener las generaciones actuales de la vida y el pensamiento de Antonio Díaz Soto y Gama? Bueno, yo diría que lo primero es conocer a estos personajes, o sea, no se trata de decir, bueno, aquí está la pauta. A mí me emociona por muchas razones, o sea, me emociona por ser un hombre honesto, por ser un hombre consistente con sus ideas, por ser crítico, estar consciente de que, bueno, pueden cambiar los puntos de vista, que esto creo que es algo que a esta generación le pesó a veces mucho, porque si tenía algún cambio, pues el opositor se lo criticaba, y entonces, pero bueno, justamente yo creo que una de las cosas que a mí me parece espléndida es cómo se mueven en la convención, ¿sí? Finalmente, o sea, hay un debate de muchísimo fondo, y en el constituyente, por supuesto, como lo han mostrado, como lo mostró aquí el doctor Estrada, ¿sí? Entonces, más que enseñanzas, creo que tenemos que conocerlos, y al conocerlos vamos a encontrar todos esos elementos en común, todas esas analogías con el presente, ¿sí? Y creo que ahí está la clave de todo esto, y de verdad, qué buena idea de la doctora Galeana de conmemorar esta ocasión con el repaso, pues, ¿no?, de los personajes. Patricia López pregunta, ¿durante cuántos años Soto y Gama fue maestro en la Escuela de Jurisprudencia? ¿Cuáles son las similitudes entre las ideas de Soto y Gama y las mujeres zapatistas Dolores Jiménez y Muro y Juana Belén? Bueno, Patricia, creo que este punto es muy importante. Yo diría que el tema, ya por razones de tiempo no lo mencioné, pero efectivamente Soto y Gama fue profesor de la Escuela de Jurisprudencia de la Escuela Nacional Preparatoria. Hice solamente la mención que comenta, lo que comenta el Álvaro Gálvez, sí.
No tengo el dato preciso porque a veces los expedientes en los archivos universitarios no están necesariamente colgados. Precisamente voy a poder consultar este viernes para cotejar esa información. El archivo de Soto y Gama, sabemos que estuvo durante varias décadas, pero no me atrevo a dar una fecha precisa, pero ya en la publicación estará porque ya habré consultado el expediente que corresponde. Por otra parte, ¿qué similitudes hay con Juana Belén y con Dolores Jiménez y Muro? Evidentemente hay coincidencias, o sea, que no hemos podido estudiar tampoco porque es reciente relativamente y creo que muy rico y todavía falta mucho por avanzar en ese camino. Las mujeres que están en torno al tema del zapatismo, tenemos pues afortunadamente trabajos muy avanzados. Bueno, yo de lo que a mí me consta es que sí hubo cercanía con Juana Belén, ¿sí?, que incluso él participa como especie, digamos, de juez que casa al hijo natural y al hijo adoptivo de Juana Belén, en fin, que es una cosa muy interesante porque tiene muchos tintes religiosos, ¿no? Evidentemente que las periodistas y él yo creo que tuvo mucha afinidad en ese sentido, porque son las líneas que se van trazando. Y esa es una parte muy bella de esto, que en realidad es una tarea colectiva el discurso, por eso a mí me entusiasmó mucho mirarlo de ese lado, ¿no?, porque van aportando distintos, pero bueno. Para la segunda edición de su libro, Antonio de Soto y Gama, Intelectual Revolucionario, ¿qué añadiría usted acerca del personaje? Bueno, como yo les comenté, el libro, de hecho, tiene una reflexión final sobre algunas cosas, llega hasta 1920, a lo mejor no se trata de añadir, sino de condensar, porque es un libro muy extenso y a mí me gustaría que pues se difundiera más ampliamente y a veces los trabajos cortos pueden tener una mejor difusión. Una cosa que no quiero dejar de mencionar cuando se refieren a los años que fue profesor en la Escuela de Jurisprudencia, Soto y Gama estuvo como candidato a la dirección de la preparatoria en los años 40. Se la disputaba Agustín Yáñez y hubo ahí una serie de problemas que espero poder documentar con estos textos, pero también en ese tiempo, cuando estaba terminando Rodolfo Brito Fouché como rector de la UNAM, pues es postulado, les comentaba yo. Entonces, en esos años hay una presencia importante, fue postulado para la rectoría. Por cierto, él tiene un texto muy bonito en donde expresa el agradecimiento a quienes le están confiando esa gran labor, ¿no? Él dice que, bueno, no es que se sienta con las capacidades para hacerlo, pero sin duda, dice, en estos tiempos difíciles en que la gente no asume necesariamente los compromisos, pues creo que dicen hay que tomarlos, ¿no? Por otra parte, ¿qué añadiría usted del personaje? Bueno, estos aspectos que he mencionado, creo que su labor periodística hay que trabajarla con mucho detalle, su labor en el Congreso también, porque efectivamente siempre tuvo posturas muy independientes y muy contrastantes, ¿no? ¿Qué papel juega en la fundación de la Biblioteca y la Casa del Obrero Mundial? ¿Diría usted que le hicieron falta ideólogos a la Revolución Mexicana? Gracias, Ernesto Rangel. Bueno, Soto y Gama estuvo muy vinculado a la Casa del Obrero Mundial, que se funda en 1912. Él, como les decía yo, era paladín, les llamaban paladines a los que iban a dar conferencias, que les daban información a los obreros, etcétera. Sí tiene ahí un punto muy importante y junto con Rafael Pérez Taylor están en el planteamiento de insistir en estos cursos y además formar una biblioteca, ¿no? Ahora, ¿le hicieron falta ideólogos a la Revolución Mexicana? Yo digo que tuvo muchísimos, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? No todos permanecieron en la vida política del país, ¿sí? Yo creo que el término de intelectuales, ideólogos en los 70 y con el punto de referencia del marxismo se utilizaba con mucha cautela. Sin embargo, si nos atenemos a lo que dice de manera muy luminosa Arnaldo Córdoba en su libro sobre la ideología de la Revolución Mexicana, pues nos encontramos precisamente por este ambiente cultural al que nos hemos referido el doctor Estrada y yo,
nos encontramos muchos intelectuales del lado de la revolución, muchos intelectuales haciendo leyes en esta etapa preconstitucional, en fin, que se convertiría todo este conjunto como en el punto de partida, la base de lo que sería finalmente la Constitución, ¿sí? Creo que a diferencia de lo que ocurrió en los años revolucionarios, en donde los intelectuales y los caudillos se embonaban muy bien, ¿sí?, en muchos casos hubo una separación o un aislamiento, el caso de Luis Cabrera, por ejemplo, y por eso la creación del instituto es una maravilla, ¿sí?, porque es un espacio en el que conviven, en el que coexisten estas figuras tan admirables de la historia mexicana, ¿no? Felicidades, dicen, por los años del instituto. Me gustaría saber sobre el incidente de la bandera y la participación de Díaz Soto y Gama en la convención. Bueno, este es un capítulo extensísimo. Quien lo solicitó, me gustaría mucho mandarle algún texto en donde tratamos eso. Lo del incidente de la bandera, como les decía yo, o sea, Ángeles le dijo que los querían meter allá a fuerza en los acuerdos de Carranza, y entonces le pidió a Soto y Gama que deshiciera esa intriga, y Soto y Gama va a hablar en contra de esa bandera que, como decíamos, es el emblema de la reacción de Iturbide, en fin, muy en la tónica que también después seguirá. Pero naturalmente que, bueno, los ánimos se atemperan en el momento, pero hablar de Soto y Gama en la convención pues es un capítulo larguísimo. Él pronunció una cantidad enorme de discursos que se ocupa prácticamente de los… Porque recuerden que la convención se establece, y es de la idea de Carranza, para elaborar el programa de reformas políticas y sociales de la revolución. Cuando viene la ruptura con Carranza y que finalmente pues ya quedan solamente los villistas y los zapatistas, prosiguen con esa idea. Entonces tratan todos los temas. Un tema muy interesante es el torno al ejército, ¿sí?, si en una sociedad democrática debe existir un ejército o no, y Soto y Gama argumenta. Y a mí me emociona mucho que varios de los delegados que están ahí, un buen número, se van a estudiar y dicen, fui a revisar este libro a la biblioteca, así que no lo conocía o que no lo había visto. Entonces, digo, es algo muy, muy largo, y sí me gustaría tener su correo para mandarle en detalle, ¿no? Me dice, ¿cómo conoció la figura de Soto y Gama? ¿Qué le motivó a hacer su tesis sobre él? Bueno, las contradicciones mismas de Soto y Gama. No me resultaba lógico, en la lógica de la enseñanza de la historia en ese tiempo, que alguien que había sido revolucionario fuera una figura que optara y que de hecho promovió el cambio de la Constitución para que volviera la reelección, ¿sí? Eso fue para mí un punto muy contrastante, que además aparecía ella, y afortunadamente una alumna hace muchos años hizo una tesis sobre la Cámara de Diputados en la reelección de Obregón, pero esa me decía, bueno, aquí donde estoy en Bona. Claro, Antonio tenía una frase genial que decía, antes la reelección era reaccionaria, ahora la reelección es revolucionaria, porque Obregón es el único que nos garantiza que efectivamente se pueda atender el problema agrario, ¿no? Por otra parte, debo decir que mi interés por Soto y Gama se inscribe en el interés que he tenido siempre por los abogados. Los abogados, qué gusto conocer un distinguido abogado más, ¿sí? Porque me parece que fueron los que construyeron el país, ¿sí?, que fueron los que construyeron, uno tiene que voltear simplemente a las figuras que están aquí, insisto, y ya lo mencioné, por la extraordinaria formación que tenían, primero. Segundo, porque ¿para qué estudiaban? Para hacer leyes que permitieran el cambio y la consolidación de la sociedad, ¿sí? Y pues la otra razón es porque Soto y Gama tiene presente, como muchos de estos abogados, siempre la historia. Y como historiadora, pues la verdad me parece muy interesante cómo se van tejiendo estos análisis que nos permiten una revisión, pero una revisión muy constructiva de nuestra historia, ¿no? Y esto me pareció fascinante en el caso de Soto y Gama, ¿sí? Y bueno, por esa razón, siempre las tesis pueden tener algo de aleatorio, pero también tienen un fondo de interés, ¿no? Lo que nos está llamando, las preguntas que queremos responder, y bueno, la cantidad de preguntas que hacen cuando uno aborda uno de estos temas, ¿no? La aportación de Díaz Soto y Gama, ya la doctora Galeana se refirió a la aportación en el instituto, que hoy cumple 65 años, lo menciona Sara Guevara, ¿sí?,
Yo creo que además de lo que ella menciona, de los análisis de los textos, en fin, de todas esas observaciones que se hacían, creo que además tener un grupo fundador con figuras de este nivel, creo que fue un extraordinario acierto del presidente, en primer lugar, sí, y por supuesto don Salvador Azuela, que impulsó esta tarea y entendió que en ese momento era necesaria. Y bueno, no porque esté aquí la doctora Galeana y estemos todos, pero creo que sigue siendo necesarísima e importantísima en la actualidad, ¿no? Otra persona me pregunta, ¿cuál fue la batalla de Ocosingo? ¿Fue brutal o solo un pequeño levantamiento armado? La verdad no tengo mucha información al respecto, pero bueno, la podemos buscar y si le interesa, con todo gusto le respondemos y nos da su correo. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentar que sobre don Antonio Díaz Soto y Gama, si decimos qué legado nos deja para las nuevas generaciones, pues la doctora Villegas de hecho lo dijo a lo largo de su exposición y yo creo que ese es su gran legado, su congruencia ideológica, el no querer buscar cargos, inclusive la discusión que se da de que si se va a llamar partido antirreeleccionista, y entonces él dice, no, porque entonces van a creer que queremos tener cargos y eso no es nuestro objetivo. Entonces, esta independencia que lo hace estar en contra de lo que pues se llamó después partido oficial o partido hegemónico, lo mismo en contra del PNR que del PRM y del PRI. Entonces, esta actitud independiente, pues creo que la tuvo desde que su papá lo hacía decir discursos el 16 de septiembre hasta su muerte, ¿verdad? Pues ahora el doctor Rafael Estrada Michel, por favor. Muchas gracias, doctora Galeana. Pues qué curioso que a la doctora Villegas le interesen los abogados, que a mí me parece que somos los personajes más aburridos del planeta, ¿no? Pero los del siglo pasado, no todos. Y lo curioso es que a mí quienes me interesan son los historiadores, y bueno, en este caso las historiadoras, ¿no? Esto que acaba de decir la doctora Villegas me parece de la mayor trascendencia, de la mayor importancia para lo que hemos estado mencionando aquí. Un abogado desgraciadamente muerto muy tempranamente, Martín Díaz y Díaz, escribió un artículo precioso sobre don Antonio Díaz Soto y Gama y sus, fíjense, me encantó la frase, ¿por qué trabajar un personaje así? Por sus contradicciones, ahí está la riqueza, ¿no? Si no mal recuerdo, Martín intituló este artículo un anarquista dentro de la Constitución, lo cual es una contradicción en sus términos, ¿no? Y ese fue don Antonio. Don Jesús Romero Flores, pues yo traté de marcar aquí también sus enormes contrastes, ¿no? ¿Qué es lo que hace rica, si me lo permiten, incluso historiográficamente válida, la vida de las mujeres y de los hombres, ¿no? Esos contrastes, nunca somos los mismos que fuimos hace un año, o que fuimos hace un mes, o que fuimos ayer, ¿no? Siempre fluye el río de Heráclito, y creo que así fluyó, aquí hay algunas preguntas al respecto, el río de la piedad en el sentido de su ciudad natal y de su primera formación, de la piedad de Romero Flores, a su vida revolucionaria y su obra post-revolucionaria, sobre todo en el terreno de la docencia y de la formación de instituciones culturales de la mayor importancia del México de nuestro siglo XX, como es este instituto. Bueno, me pregunta doña Patricia López Ramos, por cierto que les piden aquí que escriban con letra legible, y doña Patricia no solo lo hizo, sino que es una letra bellísima, estoy casi tentado a enmarcarla, ¿no? Sí. Y me pregunta pues algo que he estado dice hoy, pero repito, ¿el diputado Estrada Iturbide fue su abuelo? Sí, ¿no? ¿Dónde encontramos los discursos de don Jesús Romero Flores cuando recibió las medallas Ignacio Manuel Altamirano y Belisario Domínguez, doña Patricia? Me da la impresión que están publicados, porque yo en algún lugar los leí, creo que no fue en línea como se usa ahora,
pero le prometo tratar de encontrar el volumen si es que están reunidos sus discursos. Y ya le digo, hay más de 70 volúmenes de la obra de Romero Flores y es algunas cosas ya no sabe uno ni dónde las leyó, pero estoy cierto, desde luego el de la Belisario Domínguez lo leí y lo glosé para ustedes en esta tarde. Dice o comenta don Edgar Osorio, la Constitución del 17 ya no es la que nos rige. Bueno, ¿es necesario crear un nuevo constituyente para normar la convivencia entre los mexicanos? Una pregunta magnífica, ¿no? Yo pienso, don Edgar, que sí hay todavía signos de identidad constitucional entre el texto del 17 y el que nos rige hoy en día, o supuestamente nos rige, tras más de 700 reformas. ¿Qué identidad? Bueno, hemos visto, lo ha mencionado Romero Flores, ¿no?, en su discurso de la Belisario Domínguez, pues el artículo 3º con todas las vicisitudes y más de los últimos tiempos, ahí está. El 27, lo mismo. El 130 se modificó mucho, desde luego, pero el 123 y esta identidad de protección de la parte más vulnerable en la relación obrero-patronal también en sus rasgos generales sigue. El sistema presidencial, que algunos dicen a cambio de estas reformas sociales, yo no soy tanto de esa idea, logró establecer el primer jefe Carranza, también está ahí en sus líneas maestras. Y fíjense qué interesante, cuántas veces ha tratado de matizarse el sistema presidencial, por ejemplo con la propuesta del gobierno de coalición que iba a empezar a establecerse en la próxima administración federal, si es que no se obtenía una mayoría clara en ambas cámaras del Congreso, y por eso no va a regir el sistema de gobierno de coalición. ¿Cuántas veces ha tratado de matizarse nuestro sistema presidencial a lo Carranza y a lo Obregón y a lo Calles? Viene luego, no sé por qué razones, yo tampoco creo que haya demasiada conciencia colectiva en los votantes, pero de repente vienen 30 millones de votos, como nos pasó en julio, ¿no? Y no. Esto requiere un líder identificable, fuerte, que nos diga por dónde avanzar, que señale el cauce. Y no hubo matiz parlamentario, por lo menos no ahora, ya veremos en 2024. Bueno, ahí está la identidad constitucional. Podríamos hablar mucho, me recordó lo que señalaba este manual de alguien que quizá también era paisano, pariente mío, un señor Estrada, que ponía usted un manual para gobernadores y jefes políticos. No es necesario recordar hoy que la historia viaja en círculos, ¿verdad? Jefes políticos. Bueno, chiste intelectual por lo visto, porque nadie se rió. Doña Nadia Romero. Así es que no creo que se necesite una nueva constitución, creo que el proceso político, cualquier cosa que esto signifique entre los mexicanos, sigue fluyendo por el cauce de Carranza, de los renovadores y de los radicales de Mújica de 1916-17. ¿Nos podría recomendar algunos libros para conocer la obra de Jesús Romero Flores? Hubo uno que no encontré y me dio mucho coraje, que me lo han de ver refundido en la casa de ustedes en alguna de estas cajas. Luego dice mi mujer que es de Chetumal, Quintana Roo, ahí están tus michoacanadas, guárdalas, ¿no? Que se llama Banderas Históricas Mexicanas, de don Jesús Romero Flores. Es un libro precioso que va recorriendo los símbolos de la nación mexicana desde antes incluso del estandarte de Hernán Cortés. Aquí hay otras recomendaciones, desde luego lo que ha publicado el INERM, La Revolución como nosotros la vimos, es un librazo, también lo es el estudio magnífico de la doctora Galeana que lo preside. Del porfirismo a la revolución constitucionalista, si les interesa el Romero Flores revolucionario, lo que ya mencionaba la doctora Galeana, historia de la Escuela de Medicina de Michoacán, la historia de la ciudad de Morelia, la historia de Michoacán, el bellísimo diccionario michoacano de historia y geografía, la historia de la civilización mexicana, Michoacán histórico y legendario con un pórtico del ya mencionado Rafael Heliodoro Valle, un apunte para una bibliografía geográfica e histórica de Michoacán. A mí todo esto me recuerda a la biblioteca de mi padre y no puedo más que repetir estos nombres con cierta emoción, poco contenida por lo visto, ¿no? En fin, un autor poliédrico, multifuncional, pues un autor para todas las estaciones, todos los humores, y además escribía muy bien don Jesús Romero Flores, cosa que se ha tristemente diluido entre nosotros. ¿Puede ahondar sobre la influencia católica que tuvo y prefirió callar?, pregunta doña Nadia Romero. Sí,
A ver, yo creo que como a tantos otros en el constituyente del 17, como ha mostrado el doctor Jorge Adame, también abogado e historiador, pues hubo una gran influencia de una auténtica revolución en el pensamiento católico que se operó a partir de Rerum Novarum, pero después se fue mucho más allá. De hecho, la presencia de Molina Enrique, sin ser diputado, en esa comisión que se encargó del famoso artículo 27 y 123, pues es muy, muy indicativa de que había algo más, un sedimento que quería ir mucho más allá de lo que se había planteado en términos socialcristianos al principio del siglo XX. Así es que, pues si lo cayó don Jesús Romero Flores, habría que revisar toda su abundantísima obra para ver si en efecto lo cayó de manera definitoria o no. Pues es una influencia que se transformó al paso de los días en un pensamiento mucho más radical que el de León XIII y el de los católicos mexicanos. Además, acuérdense que hubo una reacción muy entendible, por otro lado, del Grupo Renovador y del Grupo Radical en el Constituyente del 17 contra el Partido Católico Nacional, que en la época de la legislatura de Madero se había puesto del lado golpista, del lado de Huerta. Así es que no era bien visto reivindicar incluso posiciones que podrían llamarse, entre comillas, de izquierda, cercanas al pensamiento de León XIII. ¿Cuál fue el alcance del legado de don Jesús Romero Flores, tanto por su paso por el Constituyente como en su carrera política y como fundador del INERM? Creo que lo hemos estado destacando una y otra vez. Habría que subrayar también con la doctora Galeana esta labor fundacional de grandes instituciones del México moderno y contemporáneo, como es este instituto. Yo creo que en eso, como en otras muchas cosas, fue un visionario el hombre de la piedad. ¿Existe alguna aportación concreta de Jesús Romero como constituyente a la Constitución? Una cosa que se me había olvidado y que me ha recordado la doctora Villegas hace un momento, la oposición al militarismo, que también es, curiosamente, una bandera de un militar como Mújica. Romero Flores apoyó muchísimo la eliminación de los fueros. Aún hoy seguimos discutiendo el tema del fuero militar, del famoso fuero de guerra. Y hay discursos realmente bellos, pocos, habló poco Romero Flores en el Constituyente, pero hay discurso muy radical, muy profundo, muy en la tónica de Mújica, contra el militarismo que no quiere volver a recordar, dijo el diputado de Tinguindín, no quiere volver a recordar el pueblo mexicano nunca más y estará siempre en contra de la remilitarización de la política en México. ¿Cuál es el legado de Jesús Romero Flores? Bueno, pues lo he estado tratando de subrayar durante esta tarde. Realmente bebió, esto es bien bonito, realmente bebió el champán que los constituyentes destinaron a los últimos 2 constituyentes vivos. Pues hay varias versiones, pero parece que sí, ¿no? Que por ahí abrieron, pues sí, ya estaba vinagradón, ¿no? 102 años llegó a cumplir don Jesús. Quisiera saber si Jesús Romero Flores participó directamente en la revolución como nosotros la vimos, titula este libro sintomáticamente. Su participación es directa en el sentido de que tuvo contacto con los grupos magonistas, es directa en el sentido de su paso por los grupos antirreeleccionistas, pero es sobre todo directa y recibió una medalla, esta se me olvidó también mencionarla, de la Secretaría de la Defensa Nacional como participante veterano en la Revolución Mexicana. Pues su gran aportación a la Revolución Mexicana es en su papel de constituyente y de maestro de las normales. Esto hoy nos puede parecer sin mucho sentido, ¿no? Pero la labor docente es vista como una labor auténticamente misional. El lugar común del maestro Vasconcelos, pues hay que repetirlo una y otra vez, una labor auténticamente misionera de la revolución hasta los últimos rincones del país. Y en ese sentido, pues es un revolucionario como el que más, Romero Flores. ¿Qué obra destaca de todas las que escribió? Bueno, don David Alonso pregunta, pues creo que hemos dicho varias veces, yo tengo mis favoritas, pero pues creo que es uno de estos autores que se lee con muchísimo provecho y nunca se termina de leer realmente. Hay testimonios sobre este radicalismo que tuvo Romero Flores en el Constituyente, pues ya mencioné el tema de los ministros de culto, el tema del militarismo. Sí, yo creo que podemos decir válidamente que era un radical, don Patricio Gutiérrez. ¿Quiénes fueron los alumnos? Esta pregunta es preciosa, doctora Villegas, y me la pasaron a mí con mala leche.
Es una gran pregunta. Yo me hice exactamente la misma pregunta y me temo que no puedo responderla, al menos en el caso de Romero Flores. ¿Quiénes fueron los alumnos de Jesús Romero Flores en 53 años y de don Antonio Díaz Soto y Gama? Que también le preguntaban sus discípulos, ¿no? Caray, sería interesante ver quiénes entre la clase política, los académicos, la generación de medio siglo descienden. Pues cuántos alumnos habrá tenido a su paso por tantísimas instituciones públicas don Jesús Romero Flores. Esa reivindicación, ya que hablábamos de identidades constitucionales, esa bellísima reivindicación del artículo 3º, de las escuelas normales, de la educación pública, que por lo demás lo es toda, ¿no? Porque cuando hablamos de escuelas privadas parecería que tienen dueño, ¿no? Entonces, a lo más es un servicio público concesionado el que realizan las escuelas particulares. Siempre es un servicio que se presta en términos constitucionales, ergo fundamentales, que se presta en beneficio no solo de los educandos, sino de la nación misma. Es decir, es un tema de servicio a la colectividad, es un tema público, es un tema de orden público. Creo que en esto don Jesús Romero Flores es un gran caballero de la educación en México. Medalla Ignacio Manuel Altamirano. ¿Qué nos podría comentar, pregunta don Israel Hernández Caballero, acerca de las concepciones sobre la historia oficial y la de bronce? ¿Por qué su descalificación? Bueno, obviamente pues siempre se descalificarán, como ha quedado dicho, las exageraciones de uno y otro signo, las cosas que no se pueden probar en términos materiales, en términos documentales, los lugares comunes que pasan de boca en boca, pero yo creo que también se puede reivindicar la labor de nuestros próceres. Y en esto dejo, si me permiten, para esta última pregunta, la voz a don Jesús Romero Flores en un bello soneto. Dice el primer cuarteto de mármoles y bronces: de los hechos sublimes la memoria se graba en terso mármol o en granito, y lo que ahí por siempre queda escrito constituye la esencia de la historia. Del héroe excelso a quien cubrió la gloria, la figura se yergue al infinito, copiada en bronce. A ella, como un rito, le ofrendamos coronas de victoria. Ni mármoles, ni bronces, ni laureles, ni de apeles los rútilos pinceles, traigo yo como ofrenda a gloria tanta. Pero en cambio, mi voz, noble y sincera, de sus altas virtudes pregonera, para narrar sus hechos, se levanta. Doctora Galeana, muchísimas felicidades. Pues nosotros somos realmente privilegiados de estar en una institución que crearon estos personajes verdaderamente patriotas en el más amplio sentido del término. Y bueno, don Jesús Romero Flores, que quería tanto a su tierra michoacana, estaba muy triste, por ejemplo, de que la revolución maderista no hubiera prendido en Michoacán, y decía que había sido una llamarada de petate textualmente, y él hubiera querido que tuviera más fuerza. Y en cuanto al tema que me parece central, es su descripción del debate del artículo 3º constitucional, y cómo en efecto apoya al grupo jacobino encabezado por Francisco Múgica y se pronuncia en contra del militarismo y del clericalismo, o sea, la utilización de la calidad sacerdotal para temas políticos y no religiosos. Y bueno, esto lo vemos a lo largo de toda su obra, y quiero decirles e invitarles que la obra la pueden consultar aquí en la biblioteca del INERM. O sea, no está publicada recientemente más que 2 o 3 de sus obras más vinculadas al proceso revolucionario, pero tenemos las otras obras, y además él fue el que puso la semilla para la creación de la Revolución Mexicana. Así es que me dan pie para decir que fue él, y constó en actas, el que dijo que bueno, la institución tenía que contar con una biblioteca especializada, y él mismo donó de su propia biblioteca la semilla para que se hiciera la biblioteca que hoy tiene la institución.
Y bueno, pues ya solo nos resta pues darle las gracias a nuestros excelentes conferencistas de excelencia, ¿verdad? A la doctora Gloria Villegas, muchísimas gracias. A ver si no te va a ayudar aquí. Y al doctor Rafael Estrada. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por su atención.